Eh, Gracias, Pastor. Como saben, estamos estudiando el libro de Santiago, el capítulo 2, y la semana pasada vimos los primeros 13 versículos del capítulo, que Santiago los dedica prácticamente completo al hecho de no hacer acepción de personas, y habíamos tocado algunos punticos de cómo a veces sin querer nos tratamos de poner el traje de jueces, traje que no nos corresponde porque un día nosotros seremos juzgados. O sea, ese traje no nos sirve, y, y Santiago dedicó casi 13 versículos a tratar de explicarnos eso. Y ahora vamos a ver la otra segunda mitad del capítulo, y Santiago dedica esta otra mitad completa a un tema en específico, que es la fe viva, una fe con obras. Y, y esto nos trae ciertas polémicas, revive ciertas polémicas en nuestra mente. Y el pastor Pedro Jesús en su mensaje del domingo tocó algunos aspectos ahí que nos adelantó un poquito, pero creo que es un capítulo bien interesante. Y como le dije, la forma en que Santiago dedica toda una serie de versículos, todo un capítulo a dos temas nada más, y lo explica bien lineal, con un lenguaje bien sencillo, con ejemplos. Me pareció un capítulo maravilloso. El libro de Santiago creo que es un libro muy interesante, muy fácil de entender, y un libro que nos enseña muchas cosas de nuestro comportamiento, de cómo debíamos comportarnos. Vamos a comenzar un segundito con una palabrita breve de oración, y vamos a comenzar entonces con Santiago capítulo 2, versículo 14. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los hermanos que han dedicado tiempo, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Gracias por cada una de las familias aquí representadas, Señor. Bendícelos a cada uno, Señor, y prepara sus corazones, Señor, para que puedan recibir algo, Señor, de lo que tú tienes para ellos hoy, Señor. Úsame a mí como un canal de bendición, Señor, para poder llevar tu mensaje, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por todas las cosas que tú has previsto de antemano para que estuviésemos aquí, Señor. Gracias por todo, y bendícenos ahora en este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les decía, comenzamos con Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago piensa que es imposible que alguien pueda ser genuinamente salvo por fe si no tiene obras. Pero alguien puede decir, tiene fe, pero falla en mostrar sus obras. Así que la pregunta creo que es válida. ¿Podrá la fe salvarles? Santiago, recuerden que le escribe a los cristianos que tienen probablemente un trasfondo judío. O sea, prácticamente Santiago le está escribiendo a la iglesia, a los nuevos creyentes, pero que todos provienen de trascendencia judía, los cuales habían descubierto la gloria de la salvación por fe. Recuerden que antes que Cristo viniera, para ellos las obras eran algo imprescindible. Cuando viene este nuevo evangelio, digamos, de salvación por medio de la fe, probablemente muchos de estos judíos que aceptaron a Jesucristo se sentían liberados de esas obras, ¿verdad? Ellos conocieron a partir de Jesucristo el regocijo de la libertad de las obras de justicia, pero entonces quizás se hayan ido hacia el otro extremo, a pesar de que las obras, a pensar de que las obras no, entonces no importaban para nada. Y quizás por ahí es que viene el hecho de que Santiago les escriba de esta manera. Santiago no contradice a Pablo, quien insistía en que somos salvos no por obras, según Efesios 2:9, sino por medio de la fe. Y quiero tocar este puntico. Vamos a dedicarle un poquito de tiempo a este punto, porque el pastor nos decía el domingo en el mensaje, la palabra no se contradice para nada. Y yo creo que un apóstol no está defendiendo una línea y el otro defendiendo la otra línea. Creo que ambos apóstoles escribían tratando de corregir al pueblo de Dios a los extremos, o sea, corregir los dos extremos. Ni era bueno la forma en que vivían los judíos tratando de hacer obras y obras y obras para ganarse la salvación, ni tampoco sentarse y estar conformes con la salvación y no hacer nada por los hermanos, porque realmente eso tampoco es fe. Y creo que por ahí es que van las cosas. Si vamos a un momentico a Efesios 2:9,
y creo que esto es interesante porque el libro de Efesios sabemos que es un libro escrito por Pablo, y para aclarar, para que no queden dudas de que un apóstol se contradecía con el otro o de que la palabra se contradice o no, creo que el mejor paisaje, el mejor escenario para ver que no es el caso, lo tenemos ahí precisamente en Efesios capítulo 2, y vamos a empezar desde el 8, no desde el 9, 8, 9 y 10. Y decía Pablo en este capítulo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que si decimos que Pablo apuntaba a no hacer obras y Santiago a hacer las obras, estamos equivocados. El mismo Pablo está describiendo aquí que si bien somos salvos por medio de la fe, y también nos está hablando que fuimos creados, fuimos hechuras suyas, creados por Cristo Jesús para buenas obras. O sea, no hay contradicción de ningún tipo. Creo que los dos apóstoles lo que trataban de hacer era corregir los extremos, llevar al pueblo hacia el centro, hacia una fe viva, hacia una fe efectiva. No que nos volcáramos a hacer obras nada más y en realidad lo hacemos para quedar bien con la gente, ni tampoco sentarnos y no hacer nada. Creo que por ahí más o menos viene la cosa. Decía Santiago que, o mejor dicho, Pablo también entendía la necesidad de las obras para probar el carácter de nuestra fe. Él escribió porque somos hechura suya, como acabamos de leer, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Pablo también defiende la idea de que una fe, si es viva, va a tener obras. También él escribió palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Lo escribía en Tito por allá 3:8. O sea que borramos de una vez y por todas esas, no sé cómo llamarle, muchas personas que tratan de confundirnos, o que si la Biblia se contradice, o que si un apóstol defendía una teoría y el otro defendía otra, pues para nada. Creo que con estos poquitos versículos queda demostrado que ambos apóstoles trataban de guiar hacia el centro y que la palabra de Dios no se contradice para nada. Dice del 15 al 17, y si un hermano, y aquí viene Santiago ahora, que es lo que me encanta de Santiago, no solo que dedicó toda esta mitad del capítulo a esto, sino que nos va enseñando con ejemplos, y empieza con ejemplos tan sencillos como algo que podemos entender, y lo lleva a los ejemplos que entenderían perfectamente los judíos, y después a los ejemplos que entenderían los gentiles, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Comenzamos con este ejemplo que está a partir del versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a ir por pedacitos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, el fallar en la obra más sencilla hacia un hermano o una hermana en una necesidad demuestra que uno tiene una fe que no es viva, y que nosotros solamente podemos ser salvos por una fe viva en Jesús. Y yo no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero cuando uno se encuentra con Cristo, cuando uno tiene un encuentro con Cristo, enseguida surge el deseo de servir, el deseo de hacer algo. Yo no sé si todos están de acuerdo en esto, pero cuando uno tiene un encuentro con Cristo, enseguida se despierta ese deseo de hacer algo. Y a esto se refería Santiago. Calentados y saciados. Es decir, esto significa que sabes que la persona que tienes enfrente de ti tiene necesidad de vestido y de alimento. Conoces su necesidad bien, pero no le ofreces ayuda para ayudarle, excepto unas pocas palabras. Y aquí es donde las palabras
se convierten entonces en palabras religiosas, no en palabras cristianas. Podemos orar, podemos ofrecerle un consejo sabio, pero si no está acompañado de una obra, si no hacemos algo en el momento que se necesita, se vuelve religioso. Y ahí es donde no debemos caer. ¿De qué aprovecha una fe verdadera y las obras que la acompañan no están hechas solamente de cosas espirituales, sino también de una preocupación por las necesidades más básicas, tales como la necesidad de consuelo, abrigo y comida? O sea, lo espiritual acompañado de algo físico, algo que podemos hacer con nuestras manos, una ayuda que podemos dar. Cuando las necesidades aparecen, deberíamos orar, pero también hacer algo más para ayudar a esa necesidad. Sigue diciendo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esta es la primera vez que Santiago habla de fe muerta. La fe por sí sola no salva. Debe estar o ser una fe viva. Podemos darnos cuenta si la fe es viva o no, si está acompañada por obras. Si no tiene obras, está muerta. Si todo lo que hacemos es proclamarlo y no hacemos algo, cuando hay tanta necesidad, cuando hay tantas cosas que se pueden hacer, sencillamente Santiago le llama fe muerta. Una fe viva es simplemente una fe verdadera. Si en verdad creemos, entonces seguiremos y actuaremos de acuerdo con ello. Si en verdad ponemos nuestra confianza y fe en Jesús, entonces nos importarán las necesidades de los demás. Yo sé que a veces esto puede sonar fuerte, pero esto es lo que nos está diciendo Santiago. O sea, esa fe que proclamas, acompáñala de acción. Haz algo. Y yo no sé cuántos le están pasando cosas por la cabeza, pero hoy más que nunca se necesitan obreros. Hoy más que nunca se necesita una fe viva. Seguimos porque Santiago nos sigue explicando detalladamente qué cosa es fe viva y una fe muerta. Dice el 18 y el 19, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago sigue apretando la mano, sigue poniéndonos a pensar, sigue llevándonos a las tablas, podríamos decir en buen cubano. Tú tienes fe y yo tengo obras. Algunos podrían decir que ellos tienen el don de obras y que otros tienen el don de la fe. Está bien que tú tengas el don de obras y que estés preocupado por los necesitados, pero según Santiago, si tú tienes el don de fe, tus obras serán visibles. Y es que cuando hay fe, hay que hacer algo. Es que cuando creemos, tenemos que hacer algo. Es que la gracia que nos fue dispensada, como le decía en la semana pasada, no es para que la almacenemos, es para distribuirlas. Y distribuirlas se vuelve una acción. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La apelación de Santiago es clara y lógica. No podemos ver la fe de alguien, pero sí podemos ver sus obras. No puedes ver fe sin obras, pero tú puedes demostrar la realidad de la fe a través de las obras. Sigue diciendo Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo sé que son palabras fuertes, pero no las estoy diciendo yo. Las dice el apóstol Santiago en su carta a las 12 tribus, a las personas dispersas en aquel tiempo. O sea, no son mis palabras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La falacia de fe sin obras es demostrada por los demonios, los cuales tienen una fe muerta en Dios. Los demonios creen en el sentido de que reconocen que Dios existe, pero esa fe no hace nada en beneficio de los demonios, debido a que su fe no es una fe real.
no es una fe viva. Y es probada por el hecho de que no tienen obra, o sea, no hacen nada bueno, no hacen nada en función de su fe en Dios. Ellos saben que Dios existe y que Dios está ahí, pero ellos no hacen nada en función de eso. Por eso es una fe muerta. Y ahorita seguimos. Vamos a seguir del 20 al 24, porque son palabras bastante fuertes. Es difícil tratar de explicarlo, pero tenemos que entenderlo. No hay otra forma. Tenemos que entenderlo. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sigue Santiago enfrascado en que entendamos entre fe viva y fe muerta, entre una fe verdadera y una fe solo proclamada. Primero nos dio un ejemplo bien común de una persona necesitada. Ahora se va a lo que mejor conocen los judíos, a la historia desde Abraham, el padre de la fe. O sea, Santiago está enfrascado en que todos entiendan. Y vamos a ver un poquito más adelante que sigue poniéndole ejemplos a los judíos de cosas que ellos conocen y después lo va a hacer con gentiles. Ahora lo está haciendo con Abraham. Si algo se conocían bien los judíos de aquella época, era la historia de Abraham. El Pentateuco para ellos era de memoria, no había otra forma. O sea, si algo conocían ellos es esto que le está hablando Santiago en este caso. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Abraham fue justificado por fe mucho antes que ofreciera a Isaac. Si buscamos Génesis 15, capítulo 15, versículo 16, versículo 6, perdón, y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Pero su obediencia al ofrecer a Isaac demostró que verdaderamente confiaba en Dios. O sea, en Génesis 15 vemos que lo dice, lo expresa, su fe. ¿Cómo la mostró? ¿Cómo la demostró? Cuando ofreció a su hijo realmente, cuando hizo algo, cuando vimos la obra de verdad, cuando vimos lo que él fue capaz de hacer en función de su fe. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe por las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe y las obras cooperaron juntamente en Abraham. Si él nunca hubiera creído en Dios, él nunca hubiera podido hacer la obra de obediencia cuando se le pidió que ofreciera a Isaac. También su fe fue mostrada por cierta, fue completa, se perfeccionó debido a su obra en obediencia. Y es que más claro ni el agua. Había que creer de verdad para llevar a su hijito allí y estar dispuesto a sacrificarlo. Había que tener fe de verdad de que Dios proveería o que Dios le daría otro hijo de promesa o que Dios sencillamente proveería para el holocausto, para llevar ahí a tu hijo y amarrarlo. Llévenlo a la carne, a nosotros mismos. Llevar a tu hijito allí y amarrarlo sobre el holocausto y levantar el cuchillo sobre él. En la obra, en la acción de Abraham es que se perfeccionó su fe o se mostró de que realmente había una fe viva, una fe eficaz, una fe en un Dios que todo podía hacer. Únicamente en la fe en un Dios todopoderoso se dan los pasos que dio Abraham. Había que tener fe para hacerlo. No era decirlo y más nada. Nadie lleva a su hijito allí si no hay una fe verdadera. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Esto nos lo sigue diciendo en estos versículos aquí. La fe no justificará al hombre si no es una fe que no tiene obras. Es una fe muerta. Pero una verdadera fe viva muestra ser verdadera por sus obras. Y esta por sí sola se justifica. Y esta por sí sola se justifica. O sea, cuando las personas ven las obras que estamos haciendo, esta fe es viva. Esta fe es eficaz. Si no, se vuelven palabras. Y desgraciadamente las palabras, y más en este mundo que estamos viviendo, a veces son muy fáciles de juzgar como religión. Y no es precisamente lo que buscamos. O sea, necesitamos a veces, yo sé que es un poco fuerte lo que Santiago está haciendo aquí, pero a veces tenemos que sentarnos solitos y hacernos una especie de inventario de cómo estamos, de cómo está la fe, de cuán real fue mi encuentro con Cristo, qué estoy haciendo. ¿Está esta fe que yo mismo creo que tengo, está viva? ¿Esto es una fe viva? ¿Será que estoy dispuesto a hacer algo por el sacrificio que hizo Cristo por mí? A esto se refiere Santiago. Creo que me metí. No, aquí está. Y Santiago tiene otra cosa la cual él ve. Es el exhibir que aquel que profesa que tiene fe debe de probar la realidad de su fe por obras. Las obras deben de acompañar una fe genuina, debido a que la fe siempre está conectada con regeneración, el nacer de nuevo, el encuentro con Cristo que les hablaba, el convertirse en una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17, lo pueden buscar allí. Si no hay evidencia de una vida nueva, entonces no hay una fe genuina, una fe que salva. Les insisto, yo sé que es un poco fuerte, pero cuando hay un encuentro verdadero con Cristo, enseguida nacen los deseos de servir, de hacer algo. Y no hay que hacer una gran obra, extenderle la mano a un vecino, ayudar a algo en la iglesia, el tratar de llevarle el mensaje de salvación a alguien en nuestro conocimiento, en lo que podemos hacer, en nuestras palabras. Quizás no seamos los más estudiados, pero yo te garantizo que si lo intentas, Cristo va a estar contigo. Las palabras van a salir y lo más probable es que consigas algo, es que consigas un cambio, es que, es que si estamos hoy aquí es porque de alguna manera alguien hizo algo visible, tangible. Alguien te habló, alguien oró por ti, alguien te llevó a una iglesia. De esto está hablando Santiago. Una fe viva, algo que se mueva, una acción, algo que sea visible. Y es lo que nos está hablando Santiago. Dicen el 25 y 26, ahora como les decía, ya Santiago puso primero un ejemplo, podríamos llamarle común, de una necesidad física de alguien, de una persona, algo común. Después Santiago se va a Abraham, probablemente los temas más conocidos de los judíos de aquella época, y ahora da un paso más allá. Ahora Santiago va a ponerles otro ejemplo más y de un gentil. Y un gentil quizás con no muy buena reputación, por decirlo de alguna manera. Dice en el versículo 25 y 26, asimismo Rahab, la ramera, no, no soy yo quien dice que no tenía buena reputación, o sea, está escrito ahí con las palabras del apóstol, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Vamos a desglosar, vamos a irlo viendo por pedacitos. También Rahab la ramera no fue justificada por obras. Rahab demostró su confianza en el Dios de Israel a esconder los espías y al buscar la salvación de su Dios. Vamos a ir un momentico al libro de Josué, capítulo 2, y vamos a empezar a leer del 8 en adelante. Vamos a leer del 8 al 13 y después vamos a caminar un poquito hacia atrás. Vamos a hacerlo al revés. Dice en el versículo 8: antes que ellos durmiesen, ella subió, y se refiere a Rahab, ella subió al terrado y les dijo, y se refiere a Rahab y a los que tenía escondido allí, ¿verdad? A los espías del pueblo de Israel. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Eso es fe. Rahab está diciendo que sabe que el Dios de ustedes le dio nuestra tierra, se la dio. Eso es fe en Dios. ¿Sí o no? Sigue diciendo en el 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ella está creyendo en todo esto. Son cosas que alguien le contó, que le dijeron, alguien que salió viendo estos reinados y llegó hasta allí, pero ella lo cree. Eso es fe. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto es fe. Esta mujer tiene fe en Dios, ¿o me equivoco? Lo declara como Dios arriba en el cielo y Dios abajo en la tierra. Sigue en el 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Esto sigue siendo fe. Ella tiene fe en que estos hombres, siervos de Jehová, van a hacer misericordia con ella. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que liberéis nuestras vidas de la muerte. Esto es fe, pero hasta aquí no vimos acción, ¿verdad? Vamos a leer un segundito el versículo 4. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Aquí está la acción. Ahí vemos que su fe era una fe viva. Ella hizo algo. Ella no le cerró la puerta y le dijo: no, yo no puedo hacer nada porque me puede costar la vida. Váyanse de aquí que me van a matar. No. Ella puso en riesgo su vida para salvar a los siervos de Jehová. Esa es la fe viva. Esa fe que la movió a poner en riesgo su propia vida para salvar los siervos de Jehová. No sé si me explico. No sé si entienden lo que Santiago trataba de decirles o lo que yo creo Santiago trataba de decir. Toda esa fe, todas esas palabras que ella dijo, esa gran fe que tenía en Jehová, ella la demostró con hechos. Ella puso en riesgo su vida para salvar a los siervos de Jehová. Ella sabía que estos hombres iban a regresar y iban a tomar toda la ciudad. Ahí estaba la fe. Ella sabía que ellos lo iban a hacer. Puso en riesgo su vida para salvarse. Ella hizo algo. Hubo algo que ella tuvo que hacer para poder salvar a estos hombres. Su fe se mostró ser una fe viva debido a que hizo algo. Su convicción en el Dios de Israel no hubiese salvado su vida si ella no hubiese hecho algo por fe. Si ella hubiese creído todo lo que le habían dicho, si hubiese creído que Dios abrió el mar,
que habían acabado con esos dos reyes, que Dios les había dado la tierra donde ellos vivían, pero ella no hubiese hecho nada por los espías, lo más probable es que no hubiera sido, no lo hubieran salvado. Esa fe no hubiera hecho nada. Le habría sido parte de los tantos que masacró el ejército de Israel allí. Si su fe la salvó, fue porque hizo algo. Santiago usa dos ejemplos de fe viva: Abraham, padre de los judíos, y Rahab, una gentil. Santiago quizás estaba sutilmente exhortando la falta de aceptación que se pudo ir desarrollando por parte de los judíos a los cristianos en contra de los creyentes gentiles que estaban comenzando en la iglesia. Y esto quizás no haya pruebas fehacientes o escritas, pero quizás Santiago lo que hacía, poniendo estos ejemplos, era también mostrándole a los judíos de que Cristo había venido y había venido por todos, por los judíos y por los gentiles, por los pobres y por los ricos. ¿Se acuerdan la mitad del capítulo anterior? O sea, Santiago no está dando, o está dando, mejor dicho, está tratando de establecer una especie de puente en Cristo. Somos nueva criatura, no somos más gentiles y judíos, ricos, pobres, griegos, romanos. Si tenemos fe en Cristo, somos nueva criatura. Es probablemente lo que está tratando de hacer Santiago poniendo estos ejemplos en esta carta. La lección de Abraham es clara. Si creemos en Dios, entonces haremos lo que Él nos diga que hagamos. La lección de Rahab también es clara. Si creemos en Dios, entonces ayudaremos a su pueblo aún bajo el propio costo nuestro. El propósito puso a dos personas juntas, las cuales eran diferentes en carácter, para exhibir con más claridad que ninguno, cualquiera que fuera su condición, su nación, su clase social, se ha contabilizado como justo si no hay buenas obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así como se puede tener un cuerpo sin vida, así también se puede tener una fe sin vida. Y una fe sin obras es una fe muerta, incapaz de salvar. Este es el precio de una fe muerta. Es incapaz de salvarnos. Por tanto, si no hay obras aproximándose, es prueba de que la fe que se profesa está muerta. Note que Santiago no niega que es la fe, simplemente nos señala que no es el tipo de fe correcto. Una fe que no tiene vida no te puede salvar. El hombre no es justificado únicamente por la fe. Esto es por un conocimiento simple o vacío de Dios. Él es justificado por obras. Y esto es que su justicia es conocida y probada por sus frutos. Como habíamos adelantado, esta otra mitad del libro de Santiago habla de fe viva o de fe muerta. Y yo solo quiero hacerles un llamado a evaluar nuestra fe. Yo sé que es difícil, esto nos confronta directamente, de frente, sin palabras muy sofisticadas o muy lindas. Yo diría que hasta puede sonar ofensivo, pero a veces es tiempo de parar y hacer un inventario. De ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo por nuestra iglesia?
¿Qué estamos haciendo por algún hermano? ¿Qué estamos haciendo por las personas que nos rodean? ¿Qué estamos haciendo con el amor que Cristo depositó en nosotros? ¿Qué estamos haciendo con la gracia que nos fue extendida? ¿Será que nos hemos acomodado a, a nuestra propia salvación? ¿Será que nos conformamos con que aceptamos a Cristo y ya somos salvos? Yo, yo soy salvo. Los demás, los demás que se salven ellos mismos. ¿No será, como les decía ahorita, que hoy somos salvos porque alguien predicó la palabra en una iglesia? ¿No será que hoy somos salvos porque alguien nos habló de Cristo? ¿No será que hoy somos salvos porque alguien nos cogió de la mano y nos llevó hasta una iglesia? ¿No será que nuestra salvación de hoy es porque alguna vez alguien nos ayudó en algo cuando nos vimos caídos? ¿No será que de alguna forma, directa o indirectamente, alguien estuvo haciendo algo para que tú y yo nos consideremos salvos hoy? No quiero que nadie se sienta lastimado, pero decía ahorita, si no tienes ninguna obra en camino, si no tienes ningún proyecto en camino, ¿no será que es tiempo de que evalúes tu fe? De alguna manera llegó Cristo a nuestra vida. Y si llegó a nuestra vida de manera directa o indirecta, alguien influyó para que Cristo llegara a nuestra vida, para que una Biblia estuviera sobre nuestra mesa. De alguna forma, alguien hizo algo. ¿No será que estaremos eternamente en deuda con Jesucristo, que ofreció su vida para que tú y yo fuésemos salvos? El capítulo 2 de Santiago es un libro, me atrevo a decir, extremadamente sencillo, con un lenguaje lineal, podríamos decir. No hay palabras rebuscadas, no hay ejemplos complicados, no hay un lenguaje que necesitemos 17 diccionarios para entender lo que nos está diciendo. Hay dos cosas que Santiago nos está diciendo en este libro y es lo que quiero que reflexionemos. Es lo que quiero que aprovechemos. Casi todos están de uno en uno en esas casillitas ahí. Sin mirar para ningún lado, con nosotros mismos. Dos cosas nos está señalando Santiago. Una, no hacer acepción de personas, no convertirnos en juez. Y es que a veces resbalamos y de una manera muy sencilla apuntamos, juzgamos o más triste todavía, descalificamos a personas. Y lo otro que nos está diciendo es que tengamos una fe viva. Y eso se traduce sencillamente en hacer algo por alguien. Hay, hay tantas cosas que hacer. Yo estoy seguro que si se acercan al pastor, en la iglesia hay cientos de cosas por hacer. En el campamento hay cientos de cosas por hacer. Hay cientos de hermanos necesitados. Tienes vecinos alrededor. Tienes a alguien que conoces en tu trabajo, en tu casa, en el efficiency donde vives. Hay alguien que está esperando que se le hable de Cristo para ser salvo. Somos nosotros los encargados de esto. Les decía la semana pasada, si hubiésemos terminado nuestra función aquí en esta tierra, de seguro Cristo nos habría llevado ya. Si estamos hoy aquí, es probablemente porque Dios tiene planes todavía con nosotros.
Todavía hay personas caminando por esas calles que están esperando un mensaje de salvación. Yo no quiero que nadie se sienta contrariado. Yo traté de usar las menos palabras mías posible y la mayor cantidad de palabras de la carta de Santiago. Lo que nos está diciendo Santiago es para que nos evaluemos nosotros mismos, para que evaluemos la fe que tenemos, para que evaluemos nuestro carácter. Estamos haciendo lo que el Señor espera que hagamos. Y con eso los dejo. Pastor.